La entrevista. Continuamos en Paralelo 20, la coordenada informativa 650 de AM en Puerto Vallarta y a través de internet para todo el estado, para todo el país, en paralelo20.com y todas nuestras redes sociales. Mire, recapturaron en Estados Unidos, en Virginia, en el estado de Virginia, a Dámaso López, alias el Minilic. ¿Quién es Minilic? ¿Por qué le dicen así? Además, ¿qué significa para México esta recaptura? Y se suponía que era un testigo protegido de Estados Unidos también. Así que hay muchas dudas en torno a la figura de este personaje, y le pedí a Luis Carlos Sainz, periodista especializado en temas de seguridad, que nos ayude a entender un poco este rompecabezas. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días al auditorio de Paralelo 20. Pues de entrada preguntarte quién es este personaje, Luis Carlos. Bueno, este individuo es un ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán, hijo de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, quien fue comandante de custodios en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, un sinaloense que trabajó bajo las órdenes de Francisco Labastida Ochoa en la entonces Policía Judicial del Estado de Sinaloa, cuando Labastida era gobernador. Cuando Labastida es secretario de Gobernación, y bueno, quedan a su cargo las prisiones, se trae a un grupo de sinaloenses a encabezar las acciones del Ceferezo 2 en la parte de la seguridad, y Dámaso López Núñez habría contribuido a la fuga del Chapo Guzmán, por lo cual estaba muy agradecido. Eran compadres, y por ahí precisamente el motivo del compadrazgo era que era padrino de Dámaso López Serrano, alias el Minilic. Le dicen así el Minilic porque es hijo del licenciado. Ellos son pues una familia que vive en El Dorado, en Culiacán, Sinaloa. ¿Y de dónde sale esta relación del Minilic con Estados Unidos? Porque tengo entendido que estuvo, digamos, como testigo en Estados Unidos un tiempo. Bueno, después de que es detenido Dámaso López Núñez, el licenciado, en la Ciudad de México, con el tiempo el hijo, Dámaso López Minilic, fue a entregarse a los Estados Unidos porque era buscado por pertenecer a este grupo de delincuentes. Hay que mencionar que cuando es apresado Chapo Guzmán en 2014, por ahí hay una decisión, precisamente el licenciado Dámaso López Núñez empieza a apoderarse de territorios que pertenecían a su compadre el Chapo, y el Minilic empieza una guerra en contra de los chapitos, en contra de los hijos del Chapo Guzmán. Entonces, era uno de los sujetos más buscados, va y se entrega, lo condenan a 72 meses de prisión, y el resto debía de pagarlo en libertad bajo supervisión, es decir, alrededor de 5 años, como a veces le hace Estados Unidos. Deja en libertad a algún delincuente de estos que a veces se extraditan, ya sea mexicano o extranjero, y después los dejan en libertad bajo supervisión durante un lapso de 5 años para convencerlos de que funjan como testigos protegidos. En esa negociación estaban con el Minilic, que incluso llegó a declarar en contra de los chapitos en marzo del año pasado. Sin embargo, al parecer no se había acogido a esa figura del testigo protegido, no podía salir de Estados Unidos en esos 5 años, lo estuvieron monitoreando y resulta que volvió a las andadas desde Estados Unidos, estaba traficando con fentanilo con una de las facciones del cártel de Sinaloa, no se dice cuál, pero indudablemente que no era con la de los chapitos, probablemente con el Mayo Zambada. Eso es una información que no se ha revelado, pero pues cuando están en supervisión, que están bajo vigilancia, estos individuos creen que ya están completamente libres, que solamente los supervisan en su domicilio, que tienen que ir a firmar en ocasiones, y resulta que pues los intervienen en sus comunicaciones, y de esa forma es como se da cuenta Estados Unidos que el Minilic seguía en el negocio, después de que cuando se le otorgó la libertad hizo una carta pidiendo perdón, y el juez dijo, bueno, pues se le nota el arrepentimiento a este muchacho, que seguramente dijo, palabra de delincuente, que ya no vuelvo a delinquir. En aquella ocasión, bueno, aquí me encontré un fragmento de la carta que le hizo al juez Saubrau, y dice, quiero pedir disculpas a toda la gente que hice daño y que fueron dañadas por mis acciones, me equivoqué al tomar el camino que elegí, dijo supuestamente el Minilic, y el juez afirmó que
pues se veían grandes progresos de este muchacho, que tiene actualmente 36 años, y que se notan esos progresos de los daños que cometió. Sus acciones han estado a la altura de sus palabras y creemos en su sinceridad. Bueno, pues ahora las intervenciones de llamadas a las comunicaciones del Minilic demuestran que presuntamente sigue en los negocios del narcotráfico, traficando fentanilo. Luis Carlos, en México este hombre es requerido por el presunto asesinato del periodista Javier Valdés, quien fuera director del semanario Río 12, a quien mataron el 15 de mayo del 2017 también. Así es, este individuo es el principal sospechoso, es señalado como el autor intelectual del asesinato de Javier Valdés, que ocurrió el 15 de mayo del 2017. Existe por ello una orden de aprehensión en su contra dictada en enero de 2020 por un juez de control de distrito. Hay actualmente 2 autores materiales que están en prisión por ello: Heriberto Picos Barraza el Koala, que fue condenado a 14 años 8 meses de prisión, y Juan Francisco Picos Barrueto el Quillo, quien recibió una pena de 32 años de cárcel. Hubo por ahí un tercer autor material que fue ejecutado por ahí en el estado de Baja California, y el Minilic es esperado, bueno, precisamente para ser enjuiciado por este homicidio de Javier Valdés Cárdenas. Aunque esto tendría que esperar el gobierno mexicano, porque primero va a ser sometido allá en Estados Unidos a estas acusaciones por el tráfico de fentanilo, supongo. Claro, y me imagino que va a ser agravada la situación por tratarse de un reincidente que además pues había jurado no volver a delinquir ni acercarse a las organizaciones criminales, y por ello pues iba a estar 5 años ahí en supervisión después de que salió en septiembre de 2022 de la prisión. Y bueno, ya que te tengo en la línea, Luis Carlos, nomás una última pregunta. ¿Cómo percibes tú el conflicto allá en Sinaloa? ¿Va para largo este tema? Sí, desde luego, pues se trata de algo muy fuerte que tardó como en detonar 1 mes y medio más o menos, has de recordar, tras la captura de Mayo Zambada en julio en Estados Unidos. Después se dijo, pues parece que no hubo traición porque no está pasando nada, pero a partir del 9 de septiembre, agárrense porque la población no está tranquila desde ese entonces, y todo ha cambiado en Culiacán, y la guerra, como lo dices, va para largo entre los hijos de Chapo Guzmán y la gente, entre ellos los hijos del Mayo Zambada. Pues muy bien, seguiremos atentos a esto, y como siempre, Luis Carlos, te agradezco que hayas tomado la llamada esta mañana. Un fuerte abrazo, Carlos. Muchas gracias. Otro para ti, Luis Carlos Sainz, periodista especializado en temas de seguridad, hablándonos precisamente en torno a este personaje que además tiene un apodo muy singular, el Minilic.